Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bendiciones a todos en este singular día. De agradecimiento a la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo por su gentil invitación. Recordemos, mis amigos, que con la llegada de los europeos conquistadores a nuestros lares, inicia para nuestro pueblo el mundo cristiano. La primera tarea de los religiosos misioneros era convertir a los naturales y erradicar las idolatrías. Es así como también las festividades religiosas comienzan a ser consideradas en nuestra sociedad, principalmente la Navidad, en la que se recuerda el nacimiento del Hijo de Dios, pero también la Semana Santa, en la que se hace referencia a su pasión, muerte y resurrección. Recordemos también que en aquellas épocas, el actual distrito del Rímac formaba parte de Lima. Era la Lima del otro lado del río, el barrio de San Lázaro o bajo el puente. No cuenta la historia que en el siglo XVII, en lo que hoy es la parte posterior del Palacio de Gobierno, quedaba la iglesia de los Desamparados, un templo jesuita del cual salía el padre Francisco del Castillo y se dirigía por el puente a la iglesia de San Lázaro, ya que estaba a cargo de la catequesis. Una tarde en la que ya había iniciado su habitual recorrido, se le ocurre doblar a la izquierda, a la zona conocido como el Baratillo, en el cual en aquel entonces un amplio espacio donde algunos comerciantes informales vendían objetos de segundo uso y otras baratijas a precios sumamente cómodos. De ahí el nombre. Nuestro buen religioso quedó ingratamente impresionado al ver a indios y a negros que después de sus transacciones comerciales de la mañana, en la tarde se dedicaban a libar licor de pésima calidad con damas de dudosa reputación, entre otras escenas que se podía entender que menoscababan la buena costumbre. Por ello, el padre del Castillo asume el titánico compromiso de transformar a estos seres humanos. El 10 de marzo de 1648, empezó con sus actividades de evangelización. Portaba una cruz que fue bendecida el 2 de marzo de 1656 por el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez. También se dedicó a atender a los enfermos, a curar sus heridas y ayudar a los pobres. Por ello, muy rápidamente se ganó el respeto y admiración de todo este singular barrio, pero también del pueblo limeño cuando tomó conocimiento de su labor. El padre del Castillo nació en Lima el 9 de febrero de 1615 y fue el iniciador de lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Sermón de las 3 horas. En base a su experiencia como evangelizador,
se dedicó a narrar durante las 3 horas que se recuerda a Cristo en la cruz, las 7 palabras que él pronunció. La primera vez que puso este sermón fue en la iglesia de San Pedro, el mayor recogimiento de la iglesia católica el Viernes Santo. Posteriormente, se extendió por todo el mundo cristiano. Desde esa fecha hasta la actualidad, destacados oradores se pronuncian durante 3 horas en las que estuvo Cristo en la cruz. El padre del Castillo murió el 11 de abril de 1673 en olores de santidad. Sus venerables restos se encuentran en un altar de la iglesia de San Pedro, junto a la cruz original que él portaba en su labor de evangelización en el Baratillo. En 1992, el cardenal Augusto Vargas Zamora colocó una réplica de esta cruz frente al actual mercado del Baratillo en la segunda cuadra del Jirón Paita, donde la podemos apreciar en la actualidad. Vale señalar también que fue el padre del Castillo quien construyó en 1670 la capilla del Baratillo, en un espacio de terreno comprado al capitán Francisco Ruiz de León, y cuya construcción fue costeada por el virrey Conde de Lemos. Cuando fallece el padre del Castillo en 1673, el padre jesuita Alonso de Saavedra continúa su labor apostólica y consigue a base de donaciones que los vecinos permitan una imagen del Señor del Triunfo el domingo de Ramos, en que todos recuerdan el ingreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo, montado en un pollino por las calles de Jerusalén, entre vítores y aplausos de la multitud, quienes batían palmas y hojas y ramas de olivo. La imagen del Señor del Triunfo salía de la capilla del Baratillo por encima de un burrito. Era sacado en procesión, en un evento que se iniciaba a las 4 de la tarde, recorría parte del malecón, el puente de piedra, y daba la vuelta a la Plaza Mayor, pasando frente al Palacio Arzobispal, donde llegaba aproximadamente a las 10 de la noche. Todos recuerdan que esta procesión era la procesión del pueblo. 4 cuadras antes de que llegue la imagen, se obligaba a los transeúntes a quitarse el sombrero, empleando para ello todo tipo de palabras y hasta la vía de los hechos, haciendo las piedras el gasto no pocas veces, como podemos verlo nosotros en la página 70 de la obra Lima de Antaño, Cuentos y Tradiciones de Ricardo Dávalos y Sol. Como sabemos, la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados fue derruida cuando se construye el nuevo Palacio de Gobierno. Estaría ubicada dentro de los actuales jardines de la parte posterior. La capilla del Baratillo fue destruida en el año 1907 para la construcción del mercado que en la actualidad todos nosotros conocemos. Otro evento católico
muy recordado en nuestro actual distrito, es el Vía Crucis. Llegado el miércoles de ceniza, después de los 3 días de carnavales, comenzaba para el mundo cristiano la Cuaresma. 40 días previos a la Semana Santa, que como todos sabemos, se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. En nuestro distrito rimense, durante ese periodo, todos los viernes se realizaba y se continúa realizando el ejercicio del Vía Crucis en el convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles, en la que se ha construido un claustro muy antiguo que se conoce desde esa época como el claustro del Vía Crucis o de las estaciones. Este sentido de ejercicio espiritual se continúa efectuando en este antiguo claustro, específicamente durante todo la Cuaresma y el jueves y viernes santo. En las paredes de este antiguo claustro se han colocado pequeños retablos con unas pequeñas puertas que se abren para la presentación de la determinada estación. Tienen bastante tiempo y puede apreciarse con inscripciones hechas en castellano antiguo. En los últimos años, este antiguo claustro ha sido totalmente reconstruido y redecorado, denominado por ello el claustro ayacuchano, por presentar figuras propias de los tradicionales y conocidos retablos de dicha región. Es también utilizado para ceremonias como la Misa del Gallo en la Navidad, la misa en la que se recuerda la fiesta del perdón de Asís y su tradicional porciúncula, ordenanzas sacerdotales, primera comunión, confirmaciones y otro tipo de aniversarios. También hay ceremonias civiles. Recordemos que nuestra municipalidad celebró en este tradicional claustro el primer centenario de nuestro distrito en febrero del 2020. Esperamos, Dios mediante, que pase muy pronto toda esta crítica situación en la que nos encontramos para que pueda nuevamente reabrirse y poder visitar este recinto, turistas, colegios y demás personas interesadas en sus bellos históricos lugares. Pero nuestro tradicional distrito también tiene sus propias tradiciones por Semana Santa, y muy bellas y muy antiguas, como la referida al Señor crucificado del Riva, un hecho de singular importancia y que inicia una bella historia en la religiosidad rimense. El año de 1850, un niño de nombre Pedro Salazar Quesada encontró en las orillas de uno de los ramales de Piedraliza una imagen, un lienzo al óleo del Cristo crucificado que milagrosamente las aguas no habían dañado. Tenía a sus pies a la Virgen María y a Santa María Magdalena. El niño llevó
el lienzo a su casa, en la que junto con los vecinos empezaron a rendirle advocación y un culto al señor de Lipa, como fue denominado por el nombre del solar en el que se encontraba la vivienda. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas y en 1863 el entonces arzobispo de Lima, José Sebastián de Goyeneche y Barrera, dispuso que la imagen sea reconocida como el Señor crucificado de Rima. El pequeño lienzo original está celosamente guardado en la iglesia de Santa Liberata y ha sido marcado en plata y colocado en una anda del mismo metal. Y así es sacado en procesión. Pedro Salazar dedicó toda su vida al culto del Señor crucificado del Rima y fundó la primera cuadrilla de cargadores en la que él fue el primer mayordomo. En 1923, un incendio destruyó parte de la iglesia de Santa Liberata y afectó las andas del lienzo mayor. Felizmente, se pudo salvar la imagen original. Con el apoyo del arzobispo de Lima, Monseñor Lizón, se inició la reconstrucción de las andas y se le encargó un nuevo lienzo al pintor cusqueño Epifanio Álvarez. El lienzo de la imagen de la Virgen, que está en la parte posterior, fue obra del señor Pacheco Ochoa. La ceremonia de bendición de las nuevas andas y el nuevo lienzo se realizó el 28 de septiembre de 1923, siendo uno de los padrinos el presidente Augusto B. Leguía. En 1935 fueron bendecidos los rayos de plata en una ceremonia apadrinada por el presidente Óscar R. Benavides. Desde entonces, es tradicional que el lienzo original recorra las antiguas calles de Rímac en procesión el 2 de enero y las andas con el lienzo mayor en Cuaresma y el Viernes Santo. El Cristo crucificado del Rímac tiene una especial veneración en todo nuestro distrito. Ha sido declarado patrón del distrito y es de singular devoción por la feligresía rimense. El 2 de febrero de 1850 se constituye la Hermandad de Cargadores del Señor Crucificado, inicialmente constituido por los fieles vecinos del solar en la que se solía encontrar. Fue reconocido canónicamente el 21 de junio de 1883 y actualmente está conformada por 16 cuadrillas de hermanos cargadores y también hermanas saumadoras y hermanas cantoras. Pero no todo es tradiciones religiosas. Otra de las muy antiguas tradiciones limeñas se refiere al pan dulce. Contaban los antiguos limeños de antaño que el pan dulce era el precursor de la Semana Santa y anunciaba su aparición. El Viernes de Dolores, desde el amanecer, el grito que se escuchaba pronunciar por los vendedores pasteleros
era pan de dulce, y de regalo, pan de dulce. Los antiguos limeños de antaño no podían dejar de tener en su mesa el pan de dulce. El viernes de Dolores, desde el amanecer, todo el mundo escuchaba este conocido pregón. Y los niños se alborotaban en las casas. Y las más maduritas se hacían una cruz en la boca para impedir que se les haga agua, pues como ellas ayunan, o por lo menos guardan esta apariencia, no hay caso que la puedan comer. Ricardo Palma. Un bello cuadro de nuestro moreno acuarelista Pancho Fierro, quizás el más extenso y elaborado, nos muestra cómo eran las antiguas procesiones limeñas. Para la época, todas las cofradías presentaban sus andas. Fácilmente llegaban a 11. Era un tradicional recorrido por las calles de la aún pequeña ciudad limeña. Esta inmensa procesión también tenía sus curiosidades. Los agustinos sacaban a la estatua de la muerte, impresionante escultura de Baltasar Gavilano que hasta ahora puede ser apreciada en la sacristía de su templo, en la Quironica Cuadra 2. Había otra anda en la que se presentaban 13 artistas, Cristo y los 12 apóstoles. Esta obra de nuestro moreno acuarelista está plagada de detalles de la antigua Lima, cuando las casas eran de 2 pisos y los balcones de cajón eran de color verde. Pero también podemos apreciar a un vendedor ambulante de pan dulce, que como ya hemos indicado, no podía dejar de faltar en aquellos tiempos. Estos singulares personajes aparecían solo en Semana Santa. Eran los ambulantes bizcocheros que con sus tablillas encima de la cabeza mostraban su producto. Pero no solamente ellos eran los que se ganaban el deseo y las ganas de comer de niños y adultos. También las panaderías, con sus convincentes anuncios, trataban de convencer cuál era el mejor pan dulce de la época. Llegado el domingo de Pascua, ya todos sabían cuál era el mejor. Y ahí acudían para adquirir el que se tome por la mañana en el almuerzo o más tardecito con el té. En esos tiempos era famosa la pastelería de la Comedia, también la pastelería de la Concepción y la pastelería de Bejarano, los más renombrados. Las referencias nos recuerdan en el diario El Comercio del año 1912, en un artículo del periodista Juan Graus, que la panadería y pastelería de los huérfanos hacían más de un siglo de pan. Su principal especialidad era el pan dulce. El pan dulce que se elaboraba para los días de Semana Santa, en lo que se atendía pedidos de todas partes. Pero el RIMAC también tenía su pastelería y panadería emblemática. Era la panadería La Flor del RIMAC, que se encontraba en la esquina del Jirón Trujillo y el Jirón Casma, y donde se vendía pan de dulce no solamente en Semana Santa, sino todo el año. Los rimenses de Otrora recuerdan su pastel de acelga,
sus galletitas con caramelo en la parte superior. En la actualidad, todo esto, un nostálgico e histórico recuerdo. El tradicional pan de dulce para la Pascua Florida o Pascua de su resurrección en aquellas épocas era algo así como el panetón en nuestros actuales Pascua de Navidad. Recordemos también otra tradición, otra grata tradición. Había que comer bacalao y tenía que ser de Noruega. Es evidente que para esas épocas, para Viernes Santos, en lo que no se podía comer carnes rojas, se hacía alusión a una costumbre que nos ha venido de Europa y específicamente de España. Había diferentes formas de prepararlo, pero todas muy agradables y evidenciando la reconocida habilidad y calidad de la comida peruana. Había con garbanzos y espinacas, con papa, arroz y salsa criolla, pero siempre como lo preparaba la abuela, aunque en cada casa solía existir una manera distinta de y tradicional. Hace años apareció el pescado seco tipo bacalao. Dicen que era bonito. Sea como sea, siempre era muy grato comerlo y servirlo en las mesas, en las antiguas mesas. Mis preciados amigos, he dejado por último quizás otra simpática tradición. Muchos de los que peinamos canas, recordamos que llegada la Semana Santa, era casi obligatorio ir al cine. Todavía existían las salas Perricholi, Madrid, Rambla, Capri, Royal, por citar algunos. ¿Y para qué se iba al cine? Teníamos nuestras películas clásicas para la época. El manto sagrado, Ben-Hur, los 10 mandamientos, Jesucristo Superstar, no podía dejar de verse en los cines. Lamentablemente, muchos de ellos en la actualidad están convertidos en iglesias, están convertidos en centros comerciales o simplemente están abandonados. Damas y caballeros, mis preciados amigos, me he permitido exponerles algunos aspectos históricos, algunas tradiciones en las que está involucrada nuestra sociedad de todos los tiempos. Pero es innegable que estamos atravesando momentos muy difíciles. Rogamos a nuestro Padre Celestial que así como hace 20 siglos entró triunfante por las calles de Jerusalén, venga también a nuestro, que venga un burrito por las calles de Vil, que con su poderoso manto cubra nuestra lamentable situación. Que Dios nos bendiga y se apiade de todos nosotros. Muchas gracias.